Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Pues ayer cerramos el programa juntando los dos títulos de las dos nuevas lecciones de esta nueva sección, y dice: no necesito nada más que la verdad, el Hijo de Dios es mi identidad. Y pues estas lecciones nos sirven mucho porque nos damos cuenta que nos hablan de lo que la percepción no puede abarcar. Se nos está instruyendo sobre lo que está más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Y pues volvemos a hacer hincapié en que el estudio del curso no es hacer una vasta colección de conceptos eruditos, ¿no? Ya lo habíamos... Ayer lo dijimos. Lo dijimos, ¿no? Así, y yo encuentro una analogía con esto. Nosotros no tenemos que estudiar física gravitatoria ni hacer complicados cálculos matemáticos para poder mantener el equilibrio para usar una bicicleta. Simplemente nos subimos a la bicicleta y empezamos a andar. No tenemos que comprender cuál es el proceso de por qué nos mantenemos derecho, por qué al momento de ir sobre un eje y simplemente pues cuando empezamos a andar en bicicleta empezamos a andar. No tenemos que hacer un análisis sesudo de cómo se tiene uno que subir a una bicicleta, ¿no? Pues del mismo modo, el estudio y la práctica de un curso de milagros solamente requiere que tengamos la mente atenta a la paz para poder experimentarla. O sea, tenemos que subirnos a esto, ¿no? Pues ayer es lo que estábamos comentando, ¿no? Que muchas veces lo que queremos es conceptualizar todo y pues no es así como aprendemos. Aprendemos con la vivencia, porque de nada nos sirve tener un compendio de conceptos que estén nada más ahí bien escritos y ya, ¿no? Lo que necesitamos es la práctica y la vivencia. Eso es lo que necesitamos. Es decir, lo que dices de la bicicleta. Al niño no le pones primero que aprenda por qué se mantiene en equilibrio. Simplemente lo que quiere es treparse a la bicicleta y ya. Pues eso es lo que queremos. Estar en paz y ya, felices y ya. Exactamente. Eso, no le busquemos más cuestionamiento a eso, porque muchas veces el ego nos impulsa a estar preguntando, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Pero por qué es así? Entonces, pues hay que saber discernir sobre eso, ¿no? Cuando el ego está queriendo hacer preguntas que no llevan a nada. Efectivamente. Y además la lección de ayer dice: la santidad de mi ser trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora. O sea, ya está hablando, o sea, nos está diciendo, pues, no tiene caso que estés tratando de imaginarte, ¿no? Ya habíamos dicho que el ego llega hasta cierto punto a imaginarse, pero jamás le va a dar al clavo en lo que es la verdad ni la realidad. No, todavía si no sabemos en sí toda la verdad, no nos podemos imaginar cuál es, entonces mejor dejar de querer imaginarnos y aceptar la verdad y vivirla, ¿no? Aceptar que es así. Por eso aquí dice: su refulgente y perfecta pureza es mucho más brillante que cualquier luz que jamás haya contemplado. Entonces, si nunca has visto algo parecido, pues no te lo puedes imaginar. Exactamente. Entonces, estas dos últimas lecciones nos están hablando precisamente de que hay algo más allá de lo que los sentidos pueden percibir, pero que solamente basta con que lo aceptes, de que es un hecho, para que lo puedas experimentar. No necesitamos así como, es lo que decía lo que dice el libro del Manual del Maestro, sobre que dejes la teología a un lado, ¿sí? Porque la teología es como tratar de explicar el porqué de Dios y el para qué. Es lo que estoy diciendo hace un rato. O sea, queremos explicar todo, conceptualizar todo, y no se trata de eso. Se trata de
de poder vivenciar lo que vamos aprendiendo. Exactamente. Y ayer, precisamente, antes de cerrar el programa, cuando ya nos estábamos despidiendo, llegamos, o sea, como que de repente dije, oye, sí, es que efectivamente no somos nosotros los que vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Sino que lo que busca el curso es que mantengamos, que libremos nuestra mente de los pensamientos de este mundo para que la mente quede en total silencio. O sea, que la loca de la casa la saquemos de la mente y entonces en ese momento llega la revelación. O sea, realmente ese es a lo que estamos, es el tesoro que estamos buscando, ¿no? Sí, no precisamente en silencio, porque la mente nunca está en silencio. O sea, la mente nunca descansa. De hecho, las meditaciones no se puede alcanzar eso precisamente, estar en silencio, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. No se puede estar en silencio, pero sí puedes bajarle el volumen. O sea, las emociones, cuando estás en ego, las emociones siempre están alteradas, siempre, siempre. Entonces, por eso escuchas más al ego. Exacto. Entonces, cuando bajas las emociones, entonces sí puedes escuchar la voz del espíritu porque no está gritándote, no está queriendo sobresalir ni nada. Entonces, tenemos que bajar las emociones porque finalmente las emociones son la percepción. Y es por eso que hay que bajar las emociones, estar en paz para poder escuchar la voz del espíritu. En silencio no podemos estar porque la mente nunca deja de trabajar. Exactamente. De hecho, es lo que dice en el capítulo 2, ¿no? Que la mente siempre está todo momento trabajando. Pero dice que sí puedes enfocarte en un solo pensamiento. Sí, y qué mejor sí, que así son las meditaciones, enfocarse en una sola cosa. Eso sí es una práctica también. Pero, insisto, primero hay que bajar las emociones. Mientras no baje uno las emociones, no se puede escuchar la voz del espíritu. Sí. Y esa es la otra parte. ¿Qué es lo que está detrás de todo lo que el ego, el bla, 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 bla y el griterío del ego? Finalmente, cuando acallas eso, lo único que te queda es la voz que habla por Dios. O sea, no puede estar completamente en silencio porque está Dios hablando, vamos, es la voz que habla por Dios. Entonces, eso es lo que este entrenamiento busca, es primero escuchar eso y después, ya teniendo la mente en paz, es cuando llega la comunicación directa con Dios, no nada más la voz que habla por Dios, sino viene la revelación. Y ese es el tesoro que estamos nosotros de alguna manera buscando. Y además, hay una cosa, ayer estaba pensando que lo que se busca, el final de la lección de ayer dice: tú conoces mi verdadera identidad, Padre. Revélame ahora a mí que soy tu hijo, para que pueda despertar la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo. Y entonces estamos pidiendo que se nos restituya lo eterno, lo ilimitado, o sea, toda la inmensidad de la verdad. Y ya hemos leído también que eso es lo que tenemos que nosotros también pensar, que nuestra mente sí puede tener acceso a todo la verdad y el conocimiento. Y esto, no sé por qué en ese momento, cuando yo estaba pensando, me viene a la mente un dicho muy curioso que dice: lo que mucho abarca, poco aprieta. Y entonces dije, caray, pues ese es un pensamiento sumamente limitado, porque el conocimiento de Dios, pues no es que abarque mucho, abarca el todo. Pero el conocimiento de Dios, además, no se podría decir que al ocupar todo el espacio de tu mente, empezar a perder fuerza, porque lo que mucho abarca, poco aprieta, y no, en realidad el poder del amor es infinito y a la vez intenso. Y nada lo disminuye porque todo lo abarca. Entonces, me quedé yo con esa idea pensando que hay muchos dichos en nuestro mundo que de manera consistente están minando el conocimiento del Espíritu Santo. Pero bueno, definitivamente nada de este mundo puedes
aplicárselo a Dios. Nada. Entonces no podrías aplicarle ningún dicho, por bien hecho que esté, no se lo puedes aplicar a Dios. Por ejemplo, más vale malo conocido que bueno por conocer. No se lo puedes aplicar a... Dices, no, pues si quiero conocer a Dios, ¿cómo no? Son imposible, ya conozco al ego, ¿no? Es imposible querer, pues sí, aplicarle esos dichos, esas consejas que finalmente a veces ya son obsoletas también. Exactamente. Bueno, y fíjate que la lección de antier, de ayer, la que vamos a ver hoy, tiene que ver mucho con lo que vamos a leer en el libro de texto. Estamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego, la sección quinta, la ilusión del ego-cuerpo, y vamos a leer nada más un fragmento bueno, vamos a leer Ayer leímos la sección quinta, pero dices que no se explicó toda, entonces la voy a volver a leer y retomamos. Y terminamos con las 6. Exactamente. Adelante. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar a ciegas y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. ¿Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti? Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. Y ayer ya habíamos hablado en la primera parte, ¿no? De buscar conscientemente. Exactamente. Es que dice que aquí la búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. Y el curso de milagros nos dice que parece que entra en contradicción, porque dice, es que el estado de tu mente no te permite reconocer lo que estás buscando. O sea, aquí mismo te lo dice. Entonces dice, entonces tienes que recurrir a algo en ti que sea consciente, que pueda organizarlo conscientemente y que lo dirige conscientemente. ¿Qué es esa parte que tiene estas cualidades? Pues es la parte de tu mente que es la parte, ¿cómo se dice? Tu mente superior. Superior, ¿no? O sea, la mente que no es la del ego. Exactamente, es la mente recta. La mente recta. O sea, ahí es donde tienes que buscar, no en la parte equivocada, obviamente, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí... Pero al estar en esa parte, entonces pues estás en contacto con el espíritu y él es el que dirige y entonces pues todo tiene que salir bien. Exactamente. Y el Espíritu Santo siempre te dice que aquí dice que el objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Pero nosotros en la práctica del curso nos damos cuenta que no todo el tiempo estamos presentes, por ejemplo, de la lección. Estamos pasando de las preocupaciones cotidianas del día a de repente, ay, espérame, tengo que estar en paz, no pasa nada, a ver, vamos a hacer la lección. Pero estamos pasando de un lado a otro, ¿sí? Entonces, hay algo, efectivamente, dice que el objetivo debe formularse claramente, pero el Espíritu Santo ya lo tiene completamente claro y lo tiene claro para nosotros y siempre lo está consciente. Por eso dice que aprender y querer aprender son inseparables. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que ya saltaste al lado del ego donde, ay, te preocupas por cualquier cosa, y cuando te das cuenta dices, ¿por qué te das cuenta que saltaste? Pues porque la voz del Espíritu Santo está en tu mente y te dice, hey, ya te estás preocupando por algo que no tiene sentido, que no existe. Y entonces regresas a tu lugar. Esa es la voz de tu verdadero ser. Y esa es la voz a la que hay que hacerle caso, a la de nuestro verdadero ser. Y entonces, por eso dice que te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. ¿Y qué es lo que estamos tratando de aprender?
Pues precisamente a aquello que es muy valioso, o sea, a aprender a escuchar la verdad. ¿Qué es lo que estamos buscando? La verdad. Eso es lo que tiene valor. Pero el ego siempre trata de meter mano negra. Por eso dice que no todo lo que quieres aprender tiene un valor duradero. Y en realidad muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. Y no nos damos cuenta, porque creemos, tenemos los valores puestos en muchas cosas creyendo que tienen que nos van a llenar, y sin embargo son valores efímeros. No nos damos cuenta. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos esté corrigiendo constantemente. Lo voy a poner un ejemplo. Ya te estás riendo, pero es que a mí, cuando ayer estaba volviendo a leer esto, dije, híjoles, me toca a mí, ¿no? Porque yo estoy como aferrado, ¿no? Es que tengo que aprender más música, tengo que aprender más armonía, que se oiga todo mejor. Es mi búsqueda personal, pero sin embargo es efímera, ¿no? Porque cada día aparecen nuevas cosas en armonía y entonces lo que ya aprendí alguna vez ya quedó obsoleto, y entonces vamos siempre, bueno, pero pensándolo bien, parezco Cantinflas, es que me vienen muchas ideas a la mente. Todo lo que estudiamos en este mundo cambia. El que estudió para alguna cosa y se graduó como licenciado en algo, tiene que seguir machacándole porque lo que ya aprendió ya caducó, y entonces tiene que seguir actualizándose y actualizándose y actualizándose. A eso es a lo que me refiero. Pero bueno, ahora sí es que te estás riendo y de repente digo, ahorita ya llegaste tú solito a la conclusión. Sí. Porque dice muy claro, el querer aprender, cuando tú quieres algo, pues es más fácil. Y pues al principio lo estabas diciendo bien, y que lo que queremos es encontrar la verdad, es ser felices, y entonces quiero aprender a vivir de esa manera. Uh-huh. Quiero aprender a que ya no se meta el ego y me esté diciendo, jalando para acá, y que yo estoy tranquila y de repente, ¡ay, falta esto! O sea, uh-huh, quiero aprender eso, ¿no? A estar tranquis, a estar bien, a estar en paz. Entonces, cuando yo estoy decidida a eso, pues lo voy a aprender fácilmente, ¿sí? Y la otra parte que quieres aprender las cosas de este mundo, todo lo que aprendas en este mundo es efímero, todo, absolutamente todo. Y digo, ya llegaste a la conclusión después de 3 vueltas, o sea, ya llegaste a la conclusión porque cualquier profesión tiene que actualizarse, ¿no? El contador tiene que actualizarse para ahora encontrar la nueva miscelánea. El médico tiene que tomar un nuevo curso porque hay una enfermedad nueva, no se diga en la tecnología, que es lo que más rápido avanza, que yo estudié programación y ahora no me sirve para nada. Entonces, no hay nada que permanezca, absolutamente nada. Todo es efímero, todo lo de este mundo. Uh-huh. Entonces, sí, queremos aprender y aprender y aprender y hacer cosas. ¿Y por qué? Porque en este mundo creemos que primero hay que ser algo, ¿sí? Porque eso nos da un estatus, hay que ser un estatus, hay que ser licenciado, hay que ser cualquier profesión que quieras. Eso es lo que nos dicta este mundo, ¿no? Entonces, por eso siempre queremos aprender, y ya cuando estamos más rucos y que no fuimos a la escuela por X razón, y entonces, ay, sí, es que ahora ya quiero aprender y voy a la escuela, ¿no? Digo, yo lo hice no por el afán de un título, porque de hecho ni siquiera lo he ido a recoger, sino porque por ocupar mi mente en cosas más interesantes, por decirlo de alguna manera, que estar sin hacer nada y martirizándome, ¿no? O sea, para mí el aprender algo, le doy ese objetivo de estar tranquila, ¿no? Uh-huh. Porque me gusta aprender cosas nuevas y, bueno, sí, no por tener el título pegado en la pared. Pero, y finalmente cuando
uno va aprendiendo cosas, por ejemplo, lo que yo aprendí del masaje y todo eso, lo voy aplicando de la manera que ya aprendí con el curso, ¿no? O sea, todo lo que has aprendido lo podrías aplicar de esa manera. Exacto. Ya sí. Con el curso le puedes dar otro sentido. Pero, vamos, pues eso sí se necesita estar muy, muy en paz, muy tranquilo para que vayas haciendo esa labor de tu profesión, irla enfocando con el curso de milagros. Y de hecho, en el mismo curso dice que el Espíritu Santo está revisando todos tus pensamientos, está desechando lo que no tiene, lo que definitivamente sí, no sirve. Habrá cosas que de plano no, sí. no te sirvieron, ¿no? Para nada. Ajá, y que otras las va a corregir para que puedan servir a la verdad. Ajá. Y yo precisamente he dicho que todo lo que estudiamos, llega un momento que el Espíritu Santo dice, mira, esto no sirve, pero esto sí, y lo vas a usar de esta manera. Y bueno, aquí en eso ya nos estamos desviando un poquito porque falta el párrafo 6, que es sumamente importante porque por eso siempre todas las secciones las tenemos que leer completitas, pero ahora sí nos vamos a dar el tiempo para leer. Bueno, ya nada más, conclusión, sí. Todo lo que queremos estudiar en este mundo es efímero, amén de que el Espíritu Santo lo reinterprete y se le dé un sentido para el servicio. Y lo que realmente necesitamos aprender es estar en paz y ser felices. Eso es lo que queremos aprender todos. La paz y la dicha absolutas. O sea, que tiene que ver mucho con algo que no cambia. Que no cambia, que es eterno. Exactamente. Bueno, voy a leer la sección 6. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno. Pues estamos hablando precisamente de eso. Ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones de que algún modo tiene que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Pues aquí por fin llegamos a lo que hemos hablado desde el principio de la famosa palabra mágica, el para qué, ¿no? O sea, después de ver 200, ¿cuál lección? Vamos en la 253. 250, sí, y después de 255 transmisiones, por fin llegamos al meollo del asunto del curso de milagros. ¿Para qué? O sea, aquí está dicho que el ego siempre está transigiendo con la eternidad. Transigir quiere decir aceptar una idea con la que no se está de acuerdo simplemente para llegar a un acuerdo. Pero es que el ego siempre está en conflicto. Dice, él no se quiere comprometer con nada que tenga que ver con la eternidad porque no reconoce la existencia de Dios. Más sin embargo, ha tratado de desarrollar la eternalidad. O sea, de alguna manera, por eso vemos monumentos, por eso vemos legados, por eso la cuestión de las herencias familiares, todo eso, es una manera como de querer trascender, como querer ser eterno, ¿no? De pasar a la historia. Pero pues lo hemos visto que la historia se repite una y otra vez. Y la verdad es un compendio de equivocaciones. La historia, si la viéramos como lo que es, pues es un compendio de errores garrafales,
y que finalmente el ego trata de corregir y hacer parecer que son como éxitos, como las guerras, que no, pues que ganó Estados Unidos, ganó Rusia y que la perdedora fue Alemania. Pues, perdón, honestamente, con esa guerra todo el mundo perdió, nadie fue vencedor. Y así empezamos a examinar la historia y nos damos cuenta que efectivamente el ego ha tratado de desarrollar la eternalidad, pero desde la perspectiva equivocada, porque siempre trata de encubrir sus errores. Y bueno, el ego la ha tratado de desarrollar, pero definitivamente ha fracasado repetidamente porque la eternidad no tiene nada que ver con los errores, no tiene nada que ver con repetirlos, con la lucha, con la falta bueno, más bien con la guerra, con la falta de paz. Por eso, dice el ego, transige, o más bien en contra de su voluntad, con la cuestión de lo eterno. Al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, porque la verdadera pregunta, el ego siempre la trata de encubrir, porque ya acabamos de ver que cuando la mente le dice al ego, oye, pues tú me estás diciendo que el cuerpo es mi protección, pero a la vez me dices que no quieres el cuerpo. Y entonces la mente le pregunta, pues no, a ver, aclárame dónde busco protección. Y entonces el ego saca la pregunta de la conciencia y por eso la encubre y ocupándose de asuntos marginales. Nunca va al punto, dice, ¿dónde puedo encontrar protección? Y cuando el ego le dice, no, mira, lo vas a encontrar en un trabajo, lo vas a encontrar en esta relación, lo vas a encontrar en ese nuevo estudio, lo vas a encontrar, y se nos olvida preguntar, y bueno, ¿y para qué? ¿Qué propósito tiene esto? Y cuando le preguntas al ego esto, yo ayer decía, bueno, ¿y qué caso tiene que yo siga buscando esto? Y entonces la respuesta es automática, es decir, pues es volverte a enmarañar en los tejes-manejes del ego, ¿no? Porque realmente no necesitamos nada, ¿sí? O sea, la pregunta vital que siempre tenemos que tener presente para cualquier cosa que llegue a nuestra mente es, bueno, ¿y esto con qué propósito lo estoy pensando? ¿Para qué es? Bueno, ahí cuando haces la pregunta del para qué, a muchos nos da miedo llegar a ese punto porque la respuesta es de lo más ilógico que te puedas imaginar y no la aceptamos. Sí. Te puede decir, ¿y para qué esto? Para que estés mal. Y dices, no, es que no, pues, esa no es la respuesta. Y quieres buscar otra respuesta porque te parece que es algo que no es cierto que estás buscando. Uh-huh. Entonces, hay que estar muy, muy atentos a eso porque la respuesta al para qué puede ser de lo más ilógico, de lo más contrario a lo que uno quiere, pero es así como te das cuenta cómo estás atendiendo las consejas del ego. Porque hacemos caso sin hacer pausa, sin lo que decía yo ayer, no te paras un segundo para decir lo que tienes que decir y lo sacaste ya, y luego te quieres arrepentir, y bueno, nos embarañamos en toda la cadena de pensamientos equivocados. Entonces, cuando tú te preguntas para qué, siempre la primera respuesta que viene a tu mente siempre es para estar mal, siempre. Es que no la aceptas, y no la aceptas. Es que fíjate, ayer me pasó, ahorita que estoy haciendo memoria, ayer me pasó una cosa, cuando yo me estaba haciendo, bueno, ¿y para qué estudio tanto eso? Estaba, de repente, conéctate a Facebook, así. Y cuando abrí Facebook, estaba la publicación de un amigo guitarrista que dice, el músico actual tiene que estudiar, y entonces aparecí, entre las cosas que me llamó mucho la atención, que hay 4.300, quién sabe qué, o sea, pues 4.300 diferentes escalas. Y yo dije, en ese momento pensé, ¿cuándo voy a terminar de estudiar el uso correcto de 4.300 y pico escalas musicales, ¿no? Y obviamente cada escala pues tiene escalas melódicas, pero cada escala melódica tiene su propia familia de acordes. Entonces dices,
oye, ¿cuándo voy a terminar de tocar así? Y bueno, ¿y para qué, no? Y ahorita que estabas diciendo, efectivamente no nos gusta la respuesta, porque la respuesta la recibí en ese momento. Dice, bueno, ¿para qué estoy yo estudiando tanto? Y aparece, es que tiene un buen músico, conoce 4,000. Y yo dije, ¿cuántos músicos de esta estatura hay en este mundo, no? Te aseguro que ninguno. Pero, o sea, y mira, aquí dice, el ego tiende a, ¿qué? A la tendencia del ego a estar continuamente ocupado con nimiedades y que además se embarca en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. Y exactamente eso es lo que yo experimenté ayer, cuando dije, oye, tengo que aprender 4,300 diferentes formas de armonizar. Dije, es absurdo. O sea, realmente la pregunta fue contestada. Bueno, ¿para qué quieres estudiar música? Y apareció la respuesta. Es algo imposible de resolver, porque la música, así que vemos que es muy armónica y todo eso, finalmente las miles de escalas y miles de formas de armonizar, ¿cuándo una mente humana puede alcanzar todo ese conocimiento? Nunca. O sea, es imposible de resolver. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué estoy tanto tiempo dedicado a esto, no? Porque finalmente, y ahí es donde vuelvo a pensar, ¿cuántos problemas tenemos nosotros basados en esto, en el que le damos vuelta y nos sirve aquí, nos sirve acá y planteas otra solución? El ego siempre se embarca en problemas diseñados específicamente para no resolverse nunca. Como cualquier telenovela, ¿no? Parece que los problemas en una telenovela nunca se resuelven, siempre surgen nuevas variantes, ¿no? Luego me pregunto, los escritores de telenovelas, es ser gente demasiado conflictiva. Precisamente por eso tienen tanto de dónde sacar, ¿no? Pero yo me quedé así pensando, caray, pues esa es la respuesta, ¿no? O sea, el ego se embarca en problemas que son imposibles de resolver. Pues sí, o sea, aparte que son imposibles de resolver y no nos damos cuenta, o sea, el ejemplo que acabas de poner en tu propia persona es que tú siempre has creído que tienes que aprender más, que tienes que aprender Sí. porque si no, no eres bueno. Entonces, ahí van implícitas un montón de cosas y cada uno en lo que hacemos es como nos valoramos. Si no te valoras en lo que haces, pues entonces pues no estás haciendo lo que más te gusta, o sea, y crees que lo estás haciendo mal. O sea, hay un montón de cosas, de cuestionamientos que te puedes hacer acerca de lo que estás haciendo, ¿no? Yo cuando empecé a dar masaje decía, no, pues que yo no aprendí lo suficiente, ¿no? Finalmente con la práctica he aprendido mucho más y mucha gente ha aprendido mucho más. ¿Por qué? Porque el aprendizaje formal nada más es una parte. Solamente en la práctica vas a aprender. Entonces, así es con todo, así es con todo. Pero se piensa en que yo tengo que tener todo el compendio para que entonces yo pueda hacer algo, ¿no? ¿No? Exactamente. Bueno, por cuestiones de tiempo, todavía vamos a dejar pendiente una colita más de este párrafo porque está muy padre, porque la pregunta que importante es el para qué. O sea, todavía falta, porque ese es el meollo que siempre tenemos que estar nosotros pensando. Pero pues vámonos ahora con la lección de hoy. Vamos a introducir la lección con este tema especial de estas 10 lecciones que cubre qué es el pecado. Y lo leemos lento para que podamos irlo entendiendo, porque pues de alguna manera estamos haciendo ese acompañamiento. Adelante. El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos no es saber.
y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que se lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser un objetivo tanto como las mentiras. Y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias, procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de lo que es real, la prueba de lo que no es real, lo es. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha permitido al Hijo, ha perdido al Hijo que ama, y lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre, el oído ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a verse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Hoy quizá? El pecado no existe, la creación no ha sucumbido. Sí, pues, ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Pues con esta pregunta, ¿hasta cuándo te vas a seguir demorando? ¿Y para qué? Pasamos a la lección 253. Mi ser es amo y señor del universo. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo, yo soy el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Tengo que aceptar esto, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. Tú eres el ser a quien tú creaste. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que pueda extenderse hasta sí misma. Pues esta lección, ayer cuando estaba preparando el guión de este programa, es como si fuera un golpe a mi conciencia. Mi ser es amo y señor del universo. Como dije, oye, es que esta está muy, muy sacudidora, ¿no? Y tú me contestaste, pues es que porque todavía no lo aceptas, ¿no? Entonces yo me quedé así, sí es cierto, ¿no? Porque cualquiera que lea esta y le impresione, es porque no ha aceptado todavía la verdad. Uh-huh. Y entonces, y digo, el curso desde el principio hasta el fin asume que estás en un estado de distorsión mental en el que no puedes aceptar lo que más te conviene. Pero
Para eso están las lecciones, ¿no? Digo, 253 es la lección del día de hoy. Que no puedes aceptar, pues a lo mejor al principio porque se te hace loco, ¿no? Pero después de haber hecho las lecciones vas viendo y vas aceptando. Y bueno, se ha aceptado, aunque no hicieras el curso, se ha aceptado en un momento dado en cualquier religión que eres hijo de Dios. O sea, porque siempre se refiere uno a Dios como el Padre, ¿sí? Entonces, pero no tuviste todo el concepto y pues es así muy, pues sí, soy hijo de Dios. Pero cuando sabes la responsabilidad de ser el hijo de Dios, entonces, ay, espérame, ¿no? Te sientes culpable, te sientes no merecedor, incapaz. Entonces, pues no hay nada, ninguna incapacidad de aquí. Mira, yo muchas veces, es que aquí lo dice porque muchas veces la gente dice, no, pero es que yo me creé todo esto, yo me fabriqué todo esto. Sí, pues qué bueno, que a mí me da gusto, y no por lo que estás pasando, simplemente porque ahora tú lo puedes deshacer. Estás demostrando que tienes una capacidad entonces, de fabricar. Entonces, si tú lo hiciste, pues tú deshazlo, ¿no? Exactamente. Entonces, pero nos queremos quedar con lo que el ego nos dice, ¿no? La culpa y decir, ¿y yo por qué hice esto? Y entonces, pero aquí lo dice muy fácil. Si yo todo lo que me pase, yo lo pedí. Y ahí empezamos con el problema, porque y bueno, yo lo experimenté desde la primera vez que hice el curso, en la lección 24, decía, no, es que no es así. Después de la lección 24, las siguientes lecciones donde te dice, no sabes lo que te conviene, tú no has elegido bien, entonces no, es que no es cierto. O sea, yo no me puedo fabricar cosas por las que rechazo, ¿no? Entonces, pero fue en la primera vuelta. Sí. Donde yo encontré ese conflicto y dices, bueno, ya lo comprendí. Sí, yo fabriqué esto y entonces acepto que yo lo puedo deshacer. Entonces, aún aquí, soy dueño de mi destino. Dios no me mandó ser de tal o cual manera, tener tal y cual sufrimiento, Dios no me mandó al marido que tengo, ni la enfermedad, ni la pobreza. Yo solita elegí. Entonces, pues qué bueno que yo elegí, porque si me lo hubiera mandado Dios, pues a ver a qué horas se le ocurre llevárselo, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, ya no hubiera cambiado, ¿no? O sea, estarías para siempre condenada a eso. Entonces digo, qué bueno que yo lo creé, porque entonces yo lo puedo cambiar. ¿Y desde dónde lo podemos cambiar? Desde mi ser, pero mi ser con mayúsculas, porque mi ser es el amo y señor del universo. Ya, entonces aquí está hablando que tenemos que aceptar que no nos puede pasar algo sin haberlo pedido, que somos nosotros mismos los que regimos nuestro destino en este mundo, y que lo que sucede, sin importar lo que sea, es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo. O sea, tengo que aceptar esto porque dice, además, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones. Es que a mí me parece, es como que de repente dice, oye, ¿cómo? Simplemente con aceptar de que yo soy el que he fabricado todo lo que me ocurre en ese mundo, con eso me voy hasta mis creaciones. Sí, porque aceptas tu poder creativo. Exactamente, así de sencillo. Es que el ego le busca le da muchas vueltas. Pero sí, es muy fácil, complejo. Porque entonces ya aceptando esto, aceptas que tú tienes un poder creativo como el de Dios. Exactamente. Y además lo afirma en las palabras cursivas, dice que suena, parece que está mal redactado, pero dice, tú eres el ser a quien tú creaste como el hijo. Si lo analizamos bien, dice, tú eres el ser a quien tú creaste, o sea, es como está haciendo una reafirmación de que Dios se extendió a sí mismo para ser el hijo. Para ser el hijo. O sea, que el hijo es el mismísimo Dios. O sea, porque aquí lo está diciendo, el cual crea como tú y es uno contigo. Entonces, estamos hablando que todo lo que nos sucede es una manifestación del mal uso del poder creativo que tiene el Hijo de Dios
que está dormido soñando en Sí, pesadillas. eso ya lo leímos en el Exactamente. texto, que hemos hecho mal uso de nuestro poder creativo. Exactamente. Entonces, dice, y esto me lleva automáticamente a lo que dice también el capítulo 2, dice, todo pensamiento crea forma en algún nivel. Y tiene que ver muchísimo con lo que acabamos de leer, de que si estamos eligiendo las cuestiones que son, ¿cómo se llama? Efímeras. ¿Sí? Estamos eligiendo cosas efímeras cuando en realidad deberíamos elegir lo que siempre permanece. O sea, deberíamos elegir por la verdad, por la creación, por la verdad y dichas absolutas. Entonces, realmente nuestro verdadero ser que está dentro de nosotros, en nuestra mente superior, es a quien nos tenemos que dirigir en todo momento. O sea, es así muy, muy claro el curso. No hay nada de cosas que al principio parece que es confuso. No. Ahora cada vez que voy a la introducción y a los principios del milagro me parecen muy claros, pero porque hemos ido retirando muchos obstáculos, conocemos un poquito más de la verdad. Entonces, pues ahorita, o sea, el para qué estoy aquí y lo que tiene que ver con esta lección, mi ser es el amo y el Señor del universo, si conjuntamos la lectura de las lecciones que hemos visto y la sección quinta del capítulo 4, es así, nos deja con la mente así como es preparada para recibir la verdad. O sea, no necesitamos ir más lejos, porque el conocimiento del curso de milagros vuelve, empieza aquí, sí, va ascendiendo y llega al mismo espiral, ¿no? Y circular, aspiral espiral, pues siempre va a ser circular. Exactamente. Bueno, pues hemos llegado al final del tiempo, nos hemos pasado un poquito. Hacemos nuestra suma de pensamientos de las últimas lecciones, ya es la tercera lección, dice, no necesito nada más que la verdad. El Hijo de Dios es mi identidad. Mi ser es amo y Señor del universo. Uy, esa es la verdad. No tenemos que decir, oye, está duro. No, esa es la verdad. Y sin ninguna emoción, sin ninguna emotividad, decir, esa es la verdad, eso es lo que yo soy. Dios en tu mente. Dios en mi mente. Dios en toda mente. Eternamente. Hasta mañana. Así que a la de sin susto, ¿no? ¿Quién decía eso? El clavillazo, no sé. A la de sin susto, acepta que eres exactamente eso, el Hijo de Dios. Hasta mañana. Hasta mañana, hijos de Dios.